Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética desarrolló un proyecto llamado Patriot, que consistía en modificar genéticamente a seres humanos para que pudieran superar sus capacidades y convertirse en superarmas. Además de este proyecto, el profesor August Kuratav también desarrollaba otro llamado Módulo 1, con el que quería crear una tecnología capaz de controlar cualquier tipo de máquina. A pesar de todos los esfuerzos del científico, el experimento fracasó, lo que provocó que las autoridades cerraran por completo el departamento en el que trabajaba. Completamente frustrado, Kuratav robó la investigación de Víctor, el científico principal del proyecto Patriot. Con ese material en mano se dedicó a desarrollar sus propios superhumanos sin ninguna supervisión. Pero a diferencia de los experimentos autorizados por el gobierno, los de Kuratav no seguían ningún tipo de ética. Y por esto, varios de sus sujetos de prueba no sobrevivieron. Entre ellos, los únicos que lograron salir con vida fueron Lernik, capaz de dominar las rocas; Arus, que puede transformarse en un hombre oso superfuerte; Khan, con las habilidades de un ninja; y Xenia, capaz de controlar su propia temperatura y volverse invisible al contacto con el agua. En la fase final de la Guerra Fría, Kuratav es descubierto y arrestado por sus crímenes contra la humanidad, pero logra escapar y refugiarse en el antiguo laboratorio de genética. Para su desgracia, las autoridades deciden destruir el lugar para poner fin a toda la investigación. Resulta que Kuratav ya sabía que esto podía pasar y convierte su propio laboratorio en una bomba, activándola en el momento del ataque para causar bajas. Aún con la devastadora explosión, logra sobrevivir, pero termina contaminado por sustancias que modifican por completo su código genético. Ahora dueño de una fuerza física aterradora, Kuratav se vuelve extremadamente poderoso, imposible de detener por las autoridades, y logra así completar la investigación de su proyecto original, el Módulo 1. Con esto, decide implantarse el invento en su propio cuerpo, obteniendo finalmente la habilidad que ha pasado toda su vida intentando conseguir: el poder de controlar cualquier tipo de dispositivo electrónico. En la actualidad, un empresario le presenta al ejército cómo funciona una nueva máquina desarrollada para combate. A diferencia de las demás, no necesita que nadie la controle y cuenta con una inteligencia artificial capaz de esquivar ataques y golpear varios objetivos al mismo tiempo. Para demostrar el potencial de este dispositivo, el empresario envía sus propios tanques rusos a intentar golpearla. Pero por alguna razón, los robots motorizados comienzan a destruir los tanques soviéticos e incluso los helicópteros, aunque no estaban programados para hacerlo. Preocupado, el empresario pide refuerzos para acabar con los robots, pero las máquinas destruyen todo el arsenal militar de la base. En ese momento, los robots se dirigen al centro de mando donde está el empresario y comienzan a disparar al lugar, destruyendo las computadoras y eliminando a todos los humanos con un último misil. De repente, Kuratav sale del humo, completamente modificado, y toma el control de los robots de forma definitiva, llevándolos consigo para atormentar a Rusia y cobrar su venganza. En muy poco tiempo, la noticia de lo que ha hecho Kuratav llega al Ministerio de Defensa, y el general Dogov decide resucitar el proyecto Patriot, dejando a la mayor Elena a cargo de localizar a los superhumanos creados por el villano y convencerlos de ayudar a defender el planeta de esta nueva amenaza. El general lleva entonces a Elena al antiguo cuartel general del proyecto Patriot para que se reúna con el equipo y comiencen a investigar el paradero de los guardianes, pidiéndoles rastrear cualquier tipo de evento extraño ocurrido en los últimos años. Con la ayuda de la base de datos soviética, el equipo de inteligencia encuentra varios reportes sospechosos que apuntan a distintos lugares del planeta y decide comenzar a buscar en Armenia, donde se rumorea que un hombre de piedra ha sido visto intentando esconderse. Así que primero van al monasterio donde Lernik se ha convertido en ermitaño, tratando de dejar atrás su vieja vida. Al encontrarlo, la mayor se presenta como supervisora del programa Patriot, y el hombre amenaza con usar sus poderes e intenta llevárselo. Pero Elena le dice que lo único que quiere es darle la oportunidad de vengarse. Sin interés en esto, Lernik dice que todos sus enemigos ya no están. Pero la mayor le dice que Kuratav sigue vivo y planea eliminar a toda Rusia. Con la revelación de que el científico sigue con vida, no lo piensa dos veces y decide unirse a la iniciativa de los guardianes, acompañando a Elena al siguiente reclutamiento en Kazajistán. En medio de un desierto en Asia Central, Khan se encuentra con un grupo de criminales enviados por Kuratav que intentan capturarlo. Pero cuando uno de los vehículos se acerca, él logra atravesarlo con su poder de teletransportación y cortar el auto por la mitad,
junto con un agente que iba en el asiento trasero. Tras el primer ataque, los francotiradores comienzan a disparar, haciendo todo lo posible por darle a Khan, pero él logra esquivar todos los proyectiles mientras corta los cuerpos enemigos como si fueran papel. Al final de la pelea, aparece Lernik e invita a su viejo amigo a unirse a él en su venganza contra Kuratav, y él acepta, aunque advierte que no será fácil. Después, acompañan a un grupo militar a investigar reportes de un avistamiento de un hombre oso en Siberia, y descubren que se trata de otro de los guardianes, Arus, que vive aislado en una cabaña en medio del bosque. Mientras investigan el lugar, los militares encuentran un laboratorio secreto y comienzan a examinarlo, cuando son sorprendidos por Arus. Pero en cuanto ve a Lernik y a Khan, el hombre oso comprende de inmediato y accede a ayudarlos. Con el equipo casi completo, el trío parte hacia Moscú, donde Xenia se ha unido a un circo para usar sus poderes en espectáculos, hechizando a las multitudes y ganando mucho dinero. Después de otra de sus funciones, Xenia va al camerino donde Khan la espera para hablar, pero como perdió la memoria hace décadas, la acróbata no lo reconoce y de inmediato comienza a atacarlo. Sin saber de su amnesia, Khan lucha pensando que Xenia solo quería recordar los viejos tiempos en que entrenaban juntos. Pero cuando ella nota la presencia de Lernik, la acróbata comienza a darse cuenta de que algo extraño ocurre, ya que ambos le hablan como si fueran viejos amigos. Aunque sigue confundida, la mujer permanece a la defensiva y ataca a Lernik, quien sabe exactamente cómo responder a sus golpes, ya que fue él quien la entrenó. Entonces aparece Arus e interrumpe la pelea, explicando que todos fueron amigos en el pasado y que él posee poderes igual que ella. Con esto, ella finalmente se calma y el guardián la invita a unirse a ellos para derrotar juntos a Kuratav, el hombre que arruinó sus vidas. Dispuesta a hacer lo que sea con tal de recordar quién era, acepta unirse al equipo y cuenta un poco más sobre su pérdida de memoria, explicando que el doctor le dijo que sus recuerdos volverían con el tiempo, pero ya han pasado más de 40 años y solo puede recordar su propio nombre gracias a un anillo en su dedo. Con el equipo completo, están listos para su primera misión. El general Dogov les informa que han logrado localizar los tanques robados en el escondite de Kuratav, pero que deberán actuar rápido antes de perder el elemento sorpresa. El grupo se dirige entonces a un viejo depósito de chatarra donde encuentran varios guardias y se preparan para atacar. Como está lloviendo, Xenia decide ir primero, aprovechando el agua para volverse invisible y explorar las líneas enemigas. Mientras pasa en silencio junto a los soldados, Lernik intenta comunicarse con la base para rastrear a Kuratav, pero Elena no puede oírlo porque la señal está siendo bloqueada, sin sospechar que Kuratav ya sabe que están ahí. Xenia avanza sin ser vista por los guardias, pero uno de ellos ve las huellas y las gotas de lluvia golpeando a la acróbata, así que activa sus gafas de visión térmica. En cuanto se da cuenta de que hay alguien invisible entre ellos, avisa a sus compañeros, quienes disparan a una tubería de gas, congelando su cuerpo y revelando su verdadera forma. Al otro lado del escondite, Arus asume su forma mitad hombre, mitad oso y avanza, derrotando a los soldados solo a fuerza bruta. Con su capacidad similar a un tanque, los disparos apenas le hacen cosquillas mientras golpea a uno de los guardias con un barril superpesado. Al finalmente notar la ineficacia de las armas tradicionales, los hombres preparan una red de cacería con la que logran inmovilizar a Arus. Sin saber de la situación del hombre oso, Khan sigue atravesando a los soldados como un fantasma, eliminándolos en silencio. Poco después es rodeado por todo un grupo de hombres, pero logra deshacerse de ellos rápidamente, eliminando a todos antes de que el primer cuerpo toque el suelo. Justo entonces aparece un francotirador y el ninja logra neutralizarlo con un cuchillo arrojadizo, pero termina siendo alcanzado por una especie de sedante que lo deja inconsciente en el suelo. Como único guardián que sigue en pie, Lernik usa las rocas del entorno para formar puños de piedra con los que elimina a muchos enemigos. Pero al aparecer más hombres, debe reunir las rocas alrededor de su cuerpo, formando una armadura casi impenetrable. Completamente protegido, el maestro de las rocas corre hacia los guardias y logra derribarlos a todos de un solo golpe, dando un buen espectáculo. Pero en ese momento aparece Kuratav y Lernik intenta mantener la distancia para obtener alguna ventaja. Sin embargo, su oponente logra acercarse y literalmente destroza la armadura de un puñetazo. Solo y en desventaja, Lernik apenas tiene tiempo de formar una especie de casco con las rocas para defenderse de los golpes, pero Kuratav logra dejarlo inconsciente con un rodillazo en la espalda, dejándolo casi sin vida en el suelo.
Al no poder comunicarse con los guardianes para saber si están bien, la mayor envía un helicóptero a rescatarlos, pero al llegar al lugar solo encuentra a Lernik inconsciente. No muy lejos de ahí, Arus, Khan y Senia son capturados por Kuratav, quien les ofrece la oportunidad de unirse a él. Pero cuando todos se niegan, el villano decide poner en marcha su plan sin ellos, ordenando a un ejército de vehículos militares avanzar hacia el centro de Moscú y destruir todo a su paso. Mientras cunde el pánico, los ciudadanos comienzan a evacuar la ciudad. El general, que en realidad es un traidor, va con Kuratav a cobrar su parte del trato, pues ya ha organizado la emboscada para capturar a los guardianes. Pero al final, su traición no le sirve de nada, porque Kuratav pierde la paciencia y lo asfixia hasta eliminarlo. En el hospital, Lernik finalmente despierta y le cuenta a la mayor lo doloroso que fue haber vivido lo suficiente para enterrar a su propia hija y a sus nietos. Conmovida, Elena intenta consolarlo, pero es interrumpida cuando aparece una enfermera diciendo que un científico que afirma haber trabajado ahí antes quiere hablar con ella. Interesada, la mayor sale de la habitación y descubre que el científico es Víctor, el hombre responsable del proyecto Patriot durante la Guerra Fría, quien ofrece sus servicios para ayudar a detener la destrucción que Kuratav está causando. Elena le cuenta entonces que los demás guardianes han sido capturados y le pide que ayude en la recuperación de Lernik mientras ella y sus hombres asaltan la base de Kuratav para rescatar al resto del equipo. De vuelta en la base, tras eliminar a los guardias, la mayor finalmente logra liberar a los guardianes y les cuenta sobre la traición del general, diciendo que ahora ella tiene el mando total. Mientras tanto, Kuratav roba un transmisor y lo usa para tomar el control de una vieja estación espacial soviética construida durante la Guerra Fría. En cuanto se enteran de esto, el Ministerio de Defensa entra en estado de alerta, pues si Kuratav sigue tomando control de los demás satélites que orbitan la Tierra, podrá comunicarse con todas las máquinas del planeta a la vez. Para intentar detener al villano, el Ministerio de Defensa envía algunos aviones de combate hacia el transmisor, con la intención de destruirlo y eliminar a Kuratav. Pero en cuanto nota a los enemigos acercándose, el científico controla a los robots para derribar las aeronaves mientras permanece protegido por un campo de fuerza, imaginando que este primer ataque fracasaría. Los científicos del gobierno desarrollan trajes especiales para cada uno de los guardianes, aumentando sus defensas y amplificando aún más sus poderes, adaptándose a sus habilidades. Con el nuevo equipo, los guardianes comienzan a desarrollarse. Lernik aprende a manejar fácilmente su nuevo látigo eléctrico, controlándolo desde las rocas en la estructura. Para Senia, su nuevo traje tiene la capacidad de volverla invisible, incluso fuera del agua, permitiéndole hacer desaparecer todo lo que toca. Ahora que todos se han adaptado al equipo, los guardianes comienzan un entrenamiento aún más intenso, hasta lograr combinar sus poderes trabajando en equipo. Con todo listo, el Ministerio de Defensa desarrolla un plan donde los guardianes deben destruir el transmisor y desactivar el campo de fuerza para que el ejército finalmente pueda eliminar a Kuratav antes de que llegue al villano más rápido. Los guardianes deciden dividirse. Lernik comienza a atacar desde el metro, usando sus habilidades para hacer que el suelo colapse bajo el pie de uno de los guardias. Empuñando su látigo, arrojaba un soldado contra el espejo retrovisor de un auto y aparta a los demás. Pero cuando llegan refuerzos disparando, Lernik se ve obligado a idear una nueva estrategia y decide convertir su látigo en una especie de escudo para defenderse. Mientras los soldados siguen llegando, el superhumano se esconde detrás de una fila de autos hasta ver un espacio libre, aprovechando la oportunidad para neutralizar al tirador azotando con su látigo a través de las ventanas de todos los vehículos y dejándolos fuera de combate con electricidad. Fuera del edificio, Arus embiste a toda velocidad contra un auto, haciendo que el tirador detrás del vehículo salga volando. En ese momento, Senia le pasa una especie de cañón al hombre oso, quien lo usa para eliminar a las decenas de soldados que intentan atacarlos. Para evitar ser alcanzados, algunos de los hombres se retiran detrás de un jeep, donde ven una silueta invisible y disparan, pensando que es Senia, pero todo fue solo su trampa para hacer que le disparen a su propio compañero. Aunque son ágiles, el dúo de guardianes termina perdiendo su ventaja cuando llegan los hombres de Kuratav con más refuerzos, junto con esos robots súper tecnológicos que disparan misiles. Esto sumado a los disparos constantes en dirección de Senia,
hace que el mayor temor de Arus se haga realidad. Pierde su lado humano y se transforma por completo en oso, ahora más letal que nunca. La nueva criatura avanza contra los soldados, que no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir. Tras derrotar a los humanos, Arus va tras uno de los robots motorizados de Kuratav y dirige sus disparos hacia otra máquina, logrando así destruir a ambos robots al mismo tiempo. Juntos, él y Senia se dirigen al elevador de un centro comercial destruido, donde encuentran a Lernik dirigiéndose hacia la terraza. Desde ahí arriba, cruzan un poste caído que sirve de puente hacia la torre de transmisión donde se encuentra Kuratav. Pero a mitad de camino, son avistados por francotiradores que golpean a Arus, casi tirándolo desde lo alto del edificio mientras intenta defender a sus amigos. Lernik convierte su látigo en escudo, justo cuando Khan salta desde el avión y logra cortar por la mitad la base donde están los francotiradores. Finalmente reunidos, los guardianes siguen avanzando hasta llegar al generador, donde Senia dice que necesitan algún tipo de metal para cerrar un cortocircuito. Pero Khan dice que ningún metal podría resistir el calor, así que ella decide usar su propio cuerpo como conexión a tierra, confiando en su resistencia térmica para no derretirse hasta los huesos. Con el sacrificio de Senia, el campo de fuerza se rompe y completan su misión. Pero los guardianes se niegan a retroceder y siguen subiendo para enfrentar a Kuratav. Sin embargo, sus nuevos trajes también son tecnológicos, y el villano logra controlarlos con facilidad, usando el arma de Arus para electrocutarlo. A continuación, Lernik decide atacar y le lanza su látigo a Kuratav, pero el golpe es fácilmente bloqueado, y tanto él como Khan son derribados con bastante facilidad. Al notar la situación, Senia decide acercarse a Lernik y volverlo invisible junto con ella. De esta forma, Kuratav no puede predecir de dónde vendrán los ataques, y logran conectarle varios golpes con el látigo al supervillano. Pero cuando intentan inmovilizar al enemigo para que Khan pueda rematarlo, Kuratav aprovecha para dejar a los tres fuera de combate con su superfuerza. En ese momento, el villano avanza hacia Senia, pero Arus lo nota y decide arriesgarlo todo para protegerla, volviendo a transformarse en oso. Pero incluso en modo salvaje, es derribado de un solo puñetazo. Queriendo salvar a su equipo, Khan lanza una de sus hojas hacia un avión sujetándolos con una cuerda para que todos puedan escapar. Pero justo cuando están escapando, Kuratav usa sus poderes para estrellar la aeronave, obligando a los guardianes a lanzarse en medio de un río. Al llegar a la orilla, el cuarteto se encuentra con Helena, quien les pide que no regresen porque el Ministerio de Defensa ya ha enviado sus misiles. Pero con sus poderes, Kuratav puede desviar fácilmente los proyectiles que explotan en el aire. Tras el fracaso de la misión, la mayor dice que Víctor ha revelado que pueden hacer una transferencia de poder, reuniendo todas sus habilidades en un solo golpe, pero que esto es extremadamente peligroso. Con Kuratav a punto de disparar todos los satélites en órbita, los guardianes se arriesgan y comienzan a transferir todos sus poderes a Lernik, formando una esfera que crece cada vez más. De repente, desatan el ataque, y toda esa bola de energía se lanza contra Kuratav, destruyendo los transmisores y arrasando con todo a su paso. Con Kuratav finalmente derrotado, el planeta está a salvo, y la gente por fin puede regresar a sus hogares, mientras la prensa especula sobre lo ocurrido y quién fue responsable de eliminar la amenaza. Finalmente, Helena se reúne con los guardianes y les agradece por salvar al mundo, pero ellos responden que no nacieron para ser héroes y que a partir de ahora volverán a sus vidas normales. Sin embargo, antes de que se vayan, la mayor les dice que han logrado encontrar a otros sobrevivientes del proyecto Patriot, dando a entender que quizás los necesiten muy pronto.